La sirena de la ambulancia cortaba el aire de la noche madrileña como un grito de agonía. Javier pisó el acelerador con manos temblorosas, ignorando las luces rojas que parpadeaban en el retrovisor, mientras el cuerpo inerte de su hermano yacía en el asiento trasero. En un instante de distracción, el coche se estrelló contra un poste. Y de repente, la verdad que había ocultado durante años salió a la luz en una confesión murmurada a un desconocido en la sala de emergencias. Javier se despertó en una cama de hospital, con el pitido constante de las máquinas perforando su cráneo. El dolor en su pierna izquierda era insoportable, pero nada comparado con el vacío en su pecho al recordar el accidente. Su hermano menor, Pablo, de solo 22 años, había muerto en el impacto. La policía lo interrogó esa misma mañana. ¿Por qué conducía tan rápido? ¿Estaba bajo influencia? Javier negó todo. Pero en su mente revivía la discusión acalorada en el bar esa noche. Pablo lo había confrontado sobre su secreto, gritando que no podía seguir fingiendo. Javier, aterrorizado por las consecuencias, había intentado huir con él en el coche para calmarlo. Pero el alcohol y la rabia los habían llevado al desastre. En la sala de espera, un hombre de unos 30 años se acercó con una taza de café en la mano. «Soy Miguel», dijo con voz suave, sus ojos oscuros llenos de empatía. «Estaba en el bar anoche. Vi la pelea». «¿Quieres hablar?» Javier lo miró, sintiendo una extraña conexión en medio del caos. Miguel era médico residente en el Hospital Gregorio Marañón. Y esa noche había estado de guardia. Sin saber por qué, Javier comenzó a hablar, derramando fragmentos de su vida, la presión de su familia conservadora en Toledo, donde su padre, un empresario católico devoto, esperaba que él se casara y continuara el linaje. Pero Javier era gay. Un secreto que lo carcomía desde la adolescencia. Pablo lo había descubierto por accidente, revisando su teléfono. Y la confrontación había explotado. Miguel escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente. Él mismo provenía de una familia similar en Sevilla, donde las tradiciones andaluzas dictaban roles estrictos. «Yo también lo sé», murmuró al fin. «Ser diferente en España no es fácil. Incluso en Madrid. La sociedad dice que hemos avanzado. Pero en casa es otra historia». Javier sintió un alivio inesperado, como si por primera vez alguien entendiera su lucha interna. Pero la culpa lo invadía. ¿Había matado a su hermano por ocultar quién era? La policía encontró mensajes en el teléfono de Pablo, insinuando un chantaje fraternal. Y ahora Javier enfrentaba cargos por homicidio involuntario. Los días siguientes fueron un torbellino. La familia llegó al hospital, su madre llorando desconsoladamente, su padre con el rostro pétreo, culpando a Javier por no ser el hombre que debía ser. No sabían la verdad, pero las sospechas crecían. Miguel visitaba a Javier en secreto, trayendo libros y conversando sobre literatura española, como las obras de Lorca, que hablaban de pasiones reprimidas. En esas charlas, Javier sentía una atracción creciente, pero la rechazaba, temiendo más pérdidas. «No puedo permitírmelo», le dijo una noche. «Mi vida ya es un desastre». Miguel respondió, «A veces. El desastre es el comienzo de la libertad». Mientras se recuperaba, Javier recibió una carta anónima: «Sé lo que eres. Si no pagas, lo diré todo.
El remitente era un amigo de Pablo, que había oído la pelea. El pánico se apoderó de él. Debía confesar a su familia o seguir mintiendo. Miguel lo animó a enfrentar la verdad. Pero Javier dudaba, recordando las historias de amigos que habían sido desheredados o peor. En una visita, su padre le exigió: «Dime qué pasó realmente esa noche». Javier vaciló. Y en ese momento, decidió callar, pagando el precio de su silencio con más aislamiento. La salida del hospital marcó un punto de inflexión. Javier se mudó a un pequeño apartamento en Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, lejos de Toledo. Miguel lo ayudó a instalarse. Y en una cena improvisada, sus manos se rozaron accidentalmente. El corazón de Javier latió con fuerza, pero se retiró. «No estoy listo», dijo. Sin embargo, las llamadas nocturnas se volvieron habituales, compartiendo miedos y sueños. Miguel confesó su propia lucha: había roto con su novia años atrás al darse cuenta de su orientación. Pero su familia lo presionaba para corregir su camino. En Andalucía, ser gay es como ser un fantasma, dijo. Javier se sintió reflejado. Y poco a poco, la amistad se tiñó de algo más profundo. Pero el chantajista no cesaba. Exigía más dinero, amenazando con exponerlo en redes sociales. Javier, desesperado, confrontó al amigo de Pablo en un café. Era una broma, mintió el joven. Pero Javier vio la malicia en sus ojos. En un arrebato, lo empujó, atrayendo miradas acusadoras. Regresó a casa temblando, llamando a Miguel. «Estoy perdiendo el control», admitió. Miguel llegó esa noche. Y por primera vez, se abrazaron. Un gesto que liberó lágrimas contenidas. «No estás solo», susurró Miguel. Javier sintió el peso de su decisión: abrirse significaba riesgo. Pero cerrar el corazón era peor. Al final de esa semana, Javier recibió una citación judicial. El juicio por el accidente se acercaba. Y con él, la posibilidad de que su secreto saliera a la luz. Su padre lo visitó, exigiendo que volviera a Toledo para arreglar las cosas. «No puedes huir de la familia», dijo Javier, con el apoyo invisible de Miguel. Respondió: «Tal vez la familia deba aceptarme como soy». Fue un pequeño paso. Pero el conflicto interno rugía: ¿valía la pena el dolor por la autenticidad? El juicio comenzó en los tribunales de Madrid. Un edificio imponente que parecía juzgar no solo el accidente, sino toda la vida de Javier. El fiscal presentó evidencias: el exceso de velocidad, el alcohol en la sangre de Pablo, y los mensajes que sugerían una pelea sobre asuntos personales. Javier, sentado en el banquillo, sentía las miradas de su familia como puñales. Su madre sollozaba en silencio. Su padre mantenía una expresión de piedra. Miguel, en la audiencia como testigo, le envió un mensaje discreto: mantén la cabeza alta. Pero Javier dudaba si su conexión con Miguel valdría el precio de más revelaciones. Durante el testimonio, el amigo de Pablo subió al estrado. «Oí que Javier es diferente», dijo con una sonrisa sarcástica. El juez lo interrumpió. Pero el daño estaba hecho. Rumores se extendieron por la sala. Y esa noche,
Javier confrontó a su padre en el hotel. ¿Es verdad lo que dicen?, preguntó el hombre, con voz temblorosa de ira. Javier, ¿exhausto?, asintió. Sí. Papá. Soy gay. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su padre se levantó y se fue, dejando a Javier con un vacío que dolía más que cualquier hueso roto. Miguel lo esperó fuera, ofreciéndole consuelo. Has sido valiente, dijo. Caminaron por las calles de Chueca, el barrio gay de Madrid, donde parejas del mismo sexo se besaban abiertamente. Para Javier, era un mundo ajeno. Pero Miguel lo guiaba con paciencia. Aquí. Puedes ser tú mismo, explicó. Esa noche, en el apartamento de Javier, compartieron una botella de vino Rioja, recordando cómo se habían conocido en el hospital. La tensión creció, y Javier se inclinó hacia adelante, rozando los labios de Miguel en un beso tentativo. Fue un momento de liberación, pero seguido de pánico. ¿Y si mi familia me rechaza para siempre?, preguntó. Miguel respondió, el rechazo duele. Pero vivir una mentira duele más. Al día siguiente, la madre de Javier lo visitó sola. Tu padre está furioso. Pero yo. ¿Lo sospechaba?, confesó con lágrimas. En Toledo, la gente habla. No quiero perderte. Fue un rayo de esperanza. Pero el padre enviaba mensajes exigiendo que cambie o se aleje. Javier se debatió, ¿renunciar a Miguel por la paz familiar? El conflicto moral lo atormentaba, en España. La ley protegía los derechos LGBT. Pero la cultura católica en las provincias era un muro. Miguel, meanwhile, enfrentaba su propio drama. Su hermana en Sevilla lo había descubierto saliendo con Javier y amenazaba con contárselo a sus padres. Podrían desheredarme, admitió. Javier sintió culpa. ¿Estaba arrastrando a Miguel a su caos? Decidieron pausar su relación para reflexionar. Javier volvió al trabajo en una agencia de publicidad, donde colegas susurraban sobre el juicio. Un compañero, abiertamente gay, lo invitó a un grupo de apoyo. Allí, oyó historias similares: rechazos familiares, discriminación laboral. Inspirado, Javier escribió un artículo anónimo para un blog, detallando su lucha. Se volvió viral, atrayendo tanto apoyo como odio. Un troll en redes lo amenazó: gente como tú no merece vivir. Javier tembló. Pero Miguel lo llamó: no dejes que te silencien. La pausa no duró. En una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, se reencontraron. La multitud gritaba consignas. Y en medio del fervor, se besaron apasionadamente. Pero un fotógrafo capturó el momento. Y la imagen apareció en un tabloide. El padre de Javier lo vio y lo llamó furioso: has avergonzado a la familia. No vuelvas. Javier colgó, llorando. Pero Miguel lo abrazó: elegiste la verdad. Eso es valentía. Sin embargo, la decisión costó caro. Javier perdió un cliente conservador en el trabajo. Y Miguel fue reprendido en el hospital por conducta inapropiada. El juicio continuó con testigos. La defensa argumentó estrés emocional. Pero el fiscal presionaba sobre el secreto como motivo. Javier testificó, admitiendo su orientación y la pelea.
Pablo me aceptaba. Pero yo no me aceptaba a mí mismo. Dijo. El jurado lo miró con mezcla de piedad y juicio. Al salir, un reportero lo acorraló. ¿Es esto una excusa para tu crimen? Javier respondió, no es excusa. Es mi realidad. Esa noche, solo en su apartamento, cuestionó todo. ¿Había valido la pena? Miguel llegó con noticias. Sus padres en Sevilla lo habían invitado a una cena familiar. ¿Quieren conocerte?, dijo. Javier dudó, temiendo rechazo. Pero aceptó. Viajando al sur. En la casa andaluza, decorada con azulejos tradicionales, los padres de Miguel lo recibieron con frialdad. Entendemos los tiempos modernos, dijo la madre. Pero el padre agregó, mientras no lo flauntees. Fue una tregua incómoda. Pero Javier vio el precio. Miguel ocultaba partes de sí mismo para mantener la paz. ¿Es esto libertad?, preguntó Javier en el tren de vuelta. Miguel suspiró, es supervivencia. De regreso en Madrid, el chantajista reapareció, exigiendo más. Javier, harto, lo denunció a la policía. El joven fue arrestado. Pero reveló chats con Pablo que mostraban apoyo fraternal. Pablo no lo juzgaba, era Javier quien se juzgaba. Esta revelación lo destrozó. Había proyectado su odio interno en su hermano. Llorando en brazos de Miguel, prometió cambiar. Pero el veredicto se acercaba. Y con él, la posibilidad de prisión. El veredicto cayó como un martillo en la sala del tribunal, culpable de homicidio involuntario. Con una sentencia de 2 años en libertad condicional y servicio comunitario. Javier salió aturdido, sintiendo que el peso del mundo se aliviaba ligeramente. Pero el daño familiar persistía. Su padre no asistió al juicio. Y su madre le envió un mensaje, te quiero. Pero necesito tiempo. Miguel lo esperaba fuera, con una sonrisa alentadora. Es un nuevo comienzo, dijo. Pero Javier sabía que las batallas internas no terminaban con un fallo judicial. En las semanas siguientes, Javier comenzó el servicio comunitario en un centro LGBT en Lavapiés, ayudando a jóvenes con problemas similares. Allí conoció a chicos de familias inmigrantes, donde la homofobia era aún más arraigada. 1. Un adolescente marroquí le contó su huida de casa. Javier se vio reflejado y decidió ser mentor, pagando el precio de revivir su trauma. Miguel lo apoyaba, visitando el centro y ofreciendo charlas médicas. Su relación florecía en privado, con paseos por el Retiro y cenas en terrazas. Pero la sociedad madrileña, aunque progresista, aún lanzaba miradas desaprobadoras. Un día, el padre de Javier llamó inesperadamente. Quiero hablar, dijo. Se reunieron en un café en la Plaza Mayor. El hombre, con ojos enrojecidos, admitió, he leído tu artículo. Me dolió. Pero tal vez me equivoqué. Javier, cauteloso, compartió su historia completa. El padre escuchó. Y al final, extendió la mano, no lo entiendo todo. Pero eres mi hijo. Fue un momento de reconciliación tentativa. Pero Javier sabía que el camino sería largo. Miguel, al enterarse, celebró, ¿ves? La verdad libera. Sin embargo, en Sevilla,
Los padres de Miguel exigían que normalice su vida, presionándolo para asistir a terapia conversacional. Miguel rechazó. Pero el conflicto lo agotaba. Javier notó el cambio en Miguel, más distante. Con ojeras. Mi hermana dice que estoy destruyendo la familia. Confesó una noche. Javier, sintiéndose responsable, sugirió espacio. No quiero arrastrarte, dijo. Miguel se enfadó. Esto no es sobre ti. Es sobre nosotros contra el mundo. La discusión escaló, recordando la fatídica noche con Pablo. Javier se retiró, temiendo repetir errores. Solo reflexionó sobre las elecciones. Amar significaba riesgo. ¿Pero era el aislamiento mejor? Al día siguiente, Miguel apareció con flores. Lo siento. No renunciaré a nosotros. Se reconciliaron. Pero la tensión persistía. Javier recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Vendrías conmigo?, preguntó. Miguel dudó. Su carrera en el hospital era estable. Tendría que dejar todo, dijo. El dilema moral surgía: sacrificar la carrera por amor. ¿O el amor por estabilidad? Javier presionó. Madrid me asfixia con recuerdos. Miguel, dividido, accedió tentativamente. Pero el pasado resurgió. Un ex de Miguel, celoso, filtró fotos íntimas en redes, etiquetando a sus familias. El escándalo explotó. Los padres de Miguel lo repudiaron públicamente en un grupo familiar. Has elegido el pecado, escribió el padre. Miguel, destrozado, culpó a Javier indirectamente: si no hubiéramos sido tan abiertos. Javier se defendió: ser abiertos es ser libres. La traición del ex reveló vulnerabilidades, en una sociedad digital. La privacidad era ilusoria. Miguel se mudó temporalmente con Javier. Pero la amargura crecía. En el centro LGBT, Javier organizó un evento contra el ciberacoso. Invitó a Miguel a hablar. Pero él rechazó. Enfadado. No soy un mártir, dijo. Javier insistió. Y en el evento, Miguel sorprendió apareciendo. Compartió su historia, recibiendo aplausos. Fue un momento de despertar. El dolor unía más que dividía. Después, se besaron en el escenario, simbolizando resistencia. Pero al volver a casa, Miguel recibió una llamada: su madre enferma, culpándolo por el estrés. ¿Ves el precio?, preguntó. Javier, herido, respondió: el precio de ser auténticos. La mudanza a Barcelona se concretó. Javier empacó, emocionado por el cambio. Miguel, sin embargo, vacilaba. En el aeropuerto, confesó: no puedo ir. Mi familia me necesita. Javier sintió la traición como un puñal: ¿me dejas por ellos? Miguel lloró: es por mí. No estoy listo para cortar lazos. Javier partió solo, con el corazón roto. En Barcelona, se instaló en el Eixample, rodeado de una comunidad vibrante. Pero la soledad lo consumía. Llamadas a Miguel quedaban sin respuesta. Y el silencio dolía. Meses después, Javier prosperaba en su nuevo trabajo. Pero el vacío persistía.
Asistió a una terapia grupal, donde aprendió a perdonarse por el accidente y su orientación. Un día, recibió un mensaje de Miguel: te extraño. ¿Podemos hablar? Javier, cauteloso, aceptó una visita. En la playa de la Barceloneta se reencontraron. Miguel admitió: renuncié a mi familia por ti. Estoy aquí para quedarme. Fue un giro inesperado. Pero Javier cuestionó: ¿y si el costo es demasiado? La vida en Barcelona trajo un respiro para Javier y Miguel. Alquilaban un apartamento con vistas al mar, donde las mañanas comenzaban con café y conversaciones profundas. Javier ascendió en su agencia, creando campañas pro LGBT que ganaban premios. Miguel encontró trabajo en un hospital local, especializándose en salud mental para la comunidad queer. Pero las cicatrices del pasado no sanaban fácilmente. Javier soñaba con Pablo, despertando sudado. Y Miguel recibía llamadas esporádicas de su familia, llenas de reproches. Hemos avanzado, decía Javier. Pero internamente dudaba si la felicidad era sostenible. Un conflicto surgió cuando el padre de Javier, reconciliado parcialmente, los invitó a Toledo para Navidad. Trae a tu amigo, dijo con esfuerzo. Miguel quería ir, viendo una oportunidad de integración. Javier se opuso: no fingiré que somos solo amigos. La discusión reveló grietas. Miguel priorizaba puentes familiares, mientras Javier defendía límites. ¿Por qué no puedes comprometerte?, preguntó Miguel. Javier respondió: comprometerme costó a mi hermano. Al final fueron. Pero la cena fue tensa. El padre evitó temas, pero la madre abrazó a Miguel: bienvenido. Fue un pequeño victoria. Pero Javier sintió el precio: suprimir partes de sí mismo por armonía. De vuelta en Barcelona, Miguel propuso matrimonio, inspirado por la ley española. Javier, emocionado pero aterrorizado, aceptó. Planeaban una ceremonia íntima en la Sagrada Familia. Sin embargo, la noticia llegó a la familia de Miguel, provocando un ultimátum: elige, nosotros o él. Miguel, desgarrado, confrontó a sus padres en Sevilla. Soy gay. Y lo amo, declaró. Su madre lloró. Su padre se enfureció. Pero Miguel se fue, cortando lazos. El costo fue alto: depresión lo invadió, cuestionando su decisión. Javier lo apoyó, pero sentía culpa: ¿valgo el sacrificio? El día de la boda, un invitado inesperado apareció: la hermana de Miguel, con una carta de reconciliación tentativa. No lo entiendo, pero te quiero, decía. Fue un momento de esperanza. Pero Javier vio la complejidad: el amor gay en España era legal, pero socialmente condicionado. La ceremonia procedió, con votos que prometían enfrentar tormentas juntos. Pero esa noche, Miguel confesó dudas: a veces me pregunto si hubiéramos sido más discretos. Javier, herido, respondió: la discreción es opresión. Años pasaron, y su vida se estabilizó. Javier escribió un libro sobre su viaje, convirtiéndose en activista. Miguel abrió una clínica para terapia LGBT. Pero un escándalo sacudió su paz: un paciente acusó a Miguel de conducta inapropiada, basado en rumores del pasado. Aunque falso,
El hospital lo suspendió. Javier defendió públicamente. Pero el estrés resurgió viejos demonios. ¿Por qué siempre pagamos el precio?, preguntó Miguel. Javier. Reflexionando. Dijo, porque cambiamos el mundo. La resolución llegó en una manifestación en Madrid, donde Javier habló sobre su historia. Miguel. A su lado. Lo besó ante la multitud. El padre de Javier asistió, aplaudiendo tímidamente. Fue un cierre circular, pero no perfecto. ¿En privado? Javier admitió, aún duele. Miguel respondió, el dolor es parte de la vida auténtica. Al final. Su historia no era de finales felices absolutos, sino de elecciones constantes. Javier miró al horizonte, preguntándose si el camino valió la pena. ¿Y tú, lector? ¿Crees que ocultar la verdad por proteger a los seres queridos es un acto de amor o de cobardía?